Estimados estudiantes, en el presente video vamos a revisar una serie de unidades utilizadas para representar o reportar la concentración de las disoluciones. Paralelamente, resolveremos una serie de ejercicios asociados con estas unidades de concentración. Hemos subdividido la presentación en dos secciones. En la primera evaluamos la concentración porcentual y en la segunda evaluamos la molaridad y su uso para las diluciones y para las reacciones químicas. Iniciamos entonces con la primera sección, que nos enfocamos básicamente a la composición porcentual. Veamos rápidamente. Existen formas diferentes de representar la concentración. En esencia, una concentración, como vemos en la filmina, es una cantidad de soluto que se divide entre una cantidad de disolución. La forma de representar o reportar las cantidades de ambas variables es lo que nos da las diferentes unidades de concentración. En este caso particular, vamos a revisar el porcentaje en masa, el porcentaje en volumen, el porcentaje masa-volumen y la molaridad. ¿Okay? Veamos el porcentaje en masa. Indica la masa de soluto que hay en 100 gramos de disolución. La masa de disolución corresponde a la sumatoria de las masas del soluto y del disolvente, expresadas en gramos. Veamos unos ejercicios utilizando esta expresión. En el primer ejercicio nos piden determinar el porcentaje de masa de una disolución de hidróxido de sodio en la que contiene 30 gramos en 120 gramos de disolución. Hacemos uso de la expresión. Primero, el hidróxido de sodio y la disolución 120 gramos. Nos basamos en la ecuación que aparece ahí en la pantalla. El porcentaje de masa a masa la masa del soluto, que en este caso serían 30 gramos, y la masa de la disolución, que sería la sumatoria de disolvente y soluto. En este caso, pues 30 gramos más 120. Aquí he cometido un pequeño error que lo vamos a resolver, simplemente es el disolvente. En este caso es agua. Y por 100. A la hora de resolver este ejercicio, 30 entre 150 multiplicado por 100 nos da un 20% aproximadamente. Resultado que pueden verificar ustedes. Veamos el ejercicio. Dice: calcula el porcentaje masa a masa de una disolución que se prepara disolviendo 20 gramos de hidróxido de calcio en 500 mililitros de agua. Considere que la densidad del agua es 0.997 gramos sobre mililitro a la temperatura de preparación. De entrada vemos que tenemos dos unidades: el hidróxido de calcio en gramos y el agua en mililitros. Como estamos hablando del porcentaje masa a masa, necesitamos convertir el volumen, que es en mililitros, a gramos. Y para eso hacemos uso de la densidad. Okay. Entonces, recordemos que la densidad es igual a una masa entre un volumen. La masa es regularmente expresada en gramos y el volumen en mililitros. Si tenemos densidad y tenemos volumen, podemos calcular la masa. Entonces, vamos a reacomodar esta expresión para obtener masa. Entonces, vamos a ponerlo así: densidad, que multiplica a volumen,
vamos a obtener masa. Ahora podemos sustituir valores que tenemos en el ejercicio. La densidad está reportada en 0.997 gramos sobre mililitro y el volumen está expresado en mililitro, 500. Se me van a ir las unidades, mililitros, y me vamos a obtener el resultado de masa en gramos. A la hora de hacerlo, estamos obteniendo 498 gramos, que sería la masa, en este caso del agua. Voy a ponerlo aquí para que no nos compliquemos. ¿Ok? Masa del agua. Ahora bien, ya una vez que tenemos la masa del disolvente, incorporemos este valor en la expresión del porcentaje masa-masa. Vamos a ponerlo aquí. Tendríamos entonces la masa del soluto, que vimos que eran 20 gramos, y abajo pondríamos la masa de soluto más la masa del disolvente, que en este caso 498, como ya lo calculamos. Y concluimos colocando el 100%. A la hora de resolverlo, usando calculadora, obtenemos un resultado de aproximadamente 3.9%. Veamos otro ejercicio. Revisemos el siguiente ejercicio. Nos dice, determine cómo prepararía 250 gramos de una disolución acuosa de cloruro de sodio al 6.9% en masa. Básicamente en este ejercicio primero calculamos la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente que se requiere y después hay que hacer una descripción de cómo prepararlo. Veamos la primera parte, que es básicamente obtener los resultados. Ok, nos dice que hay que preparar 250 gramos de disolución de cloruro de sodio en agua. En este caso, el disolvente va a ser agua también. Ok. Colocamos la expresión. Bueno, dice 6.9%. Sería igual a la masa de soluto. En este caso sería el cloruro de sodio. Entre la masa de la disolución, que ya nos están dando este dato, que serían 250%. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde? Pues aquí tenemos la incógnita que queremos obtener. Lo que hacemos es reacomodar esta expresión de manera que obtengamos la masa de cloruro de sodio. Entonces vamos a pasar este a multiplicar y este a dividir. Entonces vamos a ponerlo así, 6.9. Voy a poner entre paréntesis que multiplica a 250 y todo esto lo dividimos entre 100 para obtener la masa de cloruro de sodio necesario. ¿Okay? Haciendo cálculos nos va a dar un volumen de aproximadamente 17.25 gramos que va a corresponder a la masa del cloruro de sodio. Ahora bien, nos pregunta cómo preparar la disolución. En este caso lo que haríamos es pesar esta masa de cloruro de sodio, 17.25, se disuelve en una cantidad de agua y se agrega la cantidad necesaria para llegar a los 250 gramos de agua. Revisemos la siguiente unidad de concentración, en este caso el porcentaje en volumen. Esta unidad indica el volumen de soluto en 100 mililitros de disolución.
se usa principalmente para disoluciones de gases y líquidos. Las unidades del volumen deben ser las mismas. Regularmente se utilizan mililitros. Revisemos un par de ejercicios. El primero me dice cuál es el porcentaje en volumen de una disolución de alcohol isopropílico preparada mezclando 25 mililitros de alcohol con agua suficiente para completar un volumen total de 125 mililitros. Resolvamos este ejercicio. Nos dice que tenemos 25 mililitros del soluto, que en este caso es el etanol. Y nos indican que la mezcla total tiene 125 mililitros. Ya aquí diríamos que este volumen corresponde a la disolución. Entonces planteamos el porcentaje volumen, donde ubicamos el volumen de soluto, que en este caso sería 25, entre el volumen de la disolución, 125 por 100. Cuando metemos los datos en el calculador, hacemos los resultados, nos da un porcentaje del 20%. Veamos un segundo ejercicio. Vamos a borrar primero la pizarra para tener espacio de trabajo. El siguiente ejercicio me dice cómo prepararía 200 mililitros de una disolución de etanol al 40%. Veamos nuevamente la formulita. Nos están diciendo que hay que preparar 200 mililitros de disolución al 40%. ¿Okay? Entonces, este es el porcentaje volumen al que tenemos que llegar. Tenemos el volumen de disolución que se va a preparar y nos va a hacer falta calcular el volumen, en este caso del soluto, que es el alcohol, para llegar a este resultado. ¿Okay? Replanteamos la expresión, pasamos este 200 a multiplicar, pasamos a dividir, y entonces sería 40 por 200 entre 100, y aquí obtendríamos el volumen de etanol que se requiere para preparar esta disolución al 40%. El resultado de esta expresión, voy a ponerlo por acá, sería básicamente 80 mililitros de alcohol. ¿Cómo se prepararía entonces esta disolución? Se miden 80 mililitros de alcohol, se agregan en agua y se le agrega la cantidad necesaria de agua para llegar a un volumen total de 200 mililitros. Pasemos a la siguiente unidad de concentración. En este caso sería el porcentaje masa-volumen. En este caso, esta unidad me indica la masa de soluto expresado en gramos, disueltos en un volumen de disolución de 100 mililitros. La formulita la vemos en la parte de abajo. Es muy similar en su estructura a las previas que hemos revisado. Veamos ejercicios donde se utiliza esta expresión. En el primero me dice, para preparar una disolución, un estudiante disolvió 2.5 gramos de yoduro de potasio en agua suficiente para producir un volumen de 125 mililitros. Nos preguntan cuál es el porcentaje
masa-volumen de esta disolución. Resolvamos el ejercicio. Vamos a borrar acá primero para tener espacio de trabajo nuevamente. ¿Okay? ¿Qué datos nos han dado aquí? 2.5 gramos del soluto, 125 mililitros de disolución. Entonces el porcentaje masa-volumen sería los 2.5 gramos de soluto entre el volumen de disolución, que serían 125 mililitros, multiplicado por 100. Resolvemos el ejercicio y obtenemos un porcentaje del 2%. Entonces esta disolución tiene una concentración del 2%. Veamos otro ejercicio. En este ejercicio nos preguntan por la cantidad de soluto necesaria para preparar 100 mililitros de una disolución de cloruro de sodio al 5%. Resolvamos este ejercicio nuevamente. De nuevo vamos a borrar por acá para anotar la información correspondiente. Nos dicen que el porcentaje es al 5% y nos están dando una masa de 100 mililitros de disolución. ¿Okay? Planteamos la expresión del porcentaje, donde tendríamos 5.0 entre la masa del soluto, que en este caso, pues, ya vemos, el cloruro de sodio, entre el volumen, que fueron 100 mililitros, que multiplica por 100. ¿Okay? Aquí lo que haríamos es simplemente reacomodar esta expresión de manera que este 100 lo pasamos para acá y este otro 100 lo pasamos para acá. Pero vemos que como son el mismo valor, el resultado de la cantidad de sodio, de cloruro de sodio que se requiere pesar es 5 gramos. Por casualidad estos dos valores fueron iguales, pero la mecánica es la misma. Reacomodar la expresión de manera que obtengamos la incógnita que se busca. Veamos otro ejercicio que emplea esta expresión matemática. Dice por ahí que un antibiótico tópico está constituido por un 1% masa volumen de clindamicina. ¿Cuántos gramos de clindamicina hay en 60 mililitros de este antibiótico? ¿Okay? De nuevo hacemos uso de la expresión que hemos venido utilizando. Vamos a borrar nuevamente. Ok, ¿qué información nos han dado? Tenemos 60 mililitros del antibiótico. Y nos dice que tenemos un 1% de clindamicina. Entonces vamos a plantear la expresión. Un 1% que va a ser igual a la masa de la clindamicina, vamos a ponerle simplemente CLD para no escribir todo el nombre, entre el volumen de la disolución, que es 60, y lo multiplicamos por 100. ¿Okay? Obviamente, reacomodamos la expresión, entonces sería 1, que
que multiplica a 60 y lo dividimos entre 100 y vamos a obtener la masa de la clindamicina en este antibiótico. 60 por 1 entre 100 nos va a dar un resultado de 0.6 gramos de clindamicina, vamos a ponerlo así. Y esa sería la masa de clindamicina en estos 60 mililitros de antibiótico al 1%. ¿Okay? Con este ejercicio concluimos la primera sección de esta presentación de disoluciones.